Bueno, buenos días. Vamos a trabajar dos conceptos, algunos conceptos más en relación a la lectura de esta unidad. Como digo siempre, estos conceptos sirven para agudizar la mirada con respecto a la lectura de la bibliografía. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de cómo viene el desarrollo de la unidad. Habíamos visto el concepto de otro cultural que se genera en un determinado contexto histórico, que es la situación colonial, que se da a partir de la búsqueda imperialista de los países occidentales de vender materias primas de obtener materias primas, de vender manufactura, conseguir mano de obra trabajadora para este circuito de producción que va a colocar estas economías en carácter de economías dependientes y que en el caso de África, Asia y Oceanía lo hace bajo el modelo de una situación colonial que implica el acercamiento de una población blanca minoritaria muy poderosa frente a pueblos nativos a los que define como otro cultural o son pueblos exóticos a los que define como otros culturales diferentes a Occidente. La manera de investigar es a través de una disciplina nueva que va a abordar el conocimiento del otro cultural, que es la antropología, y que va a utilizar como método el método de trabajo de campo, lo toma como modelo de la biología, con una mirada positivista, como habíamos dicho, es decir, es la observación directa la que permite construir conocimiento en base a la aproximación empírica al objeto de estudio. Tiene como crítica esta mirada cierta cuestión que cree que es neutral, que es objetiva, que no ve que es una relación entre sujetos y especialmente entre sujetos en el marco de una relación colonial. En estos primeros años de constitución de la disciplina tenemos dos momentos teóricos clásicos como para revisar. La primera etapa estuvo de alguna manera determinada por lo que es el evolucionismo. El evolucionismo es inspirado, ¿sí? O se toma del darwinismo, de las teorías de Darwin, que habla de la evolución desde las formas simples a formas más complejas a lo largo de un proceso de adaptación que se da en un proceso extenso de tiempo, donde van pasando estas formas simples a través de varios estadios de evolución. Ese modelo de que una sociedad, en el caso de Darwin eran las especies las que iban pasando de formas simples a través de largos periodos de tiempo hasta formas complejas de desarrollo, ese mismo modelo de interpretación se toma para la evolución de las sociedades. Entonces, se las empieza a clasificar desde sociedades más simples, menos desarrolladas, sociedades que se van a definir salvajes, bárbaras, y sociedades civilizadas que estarían, cuyo modelo sería Europa. Esa postura, y tan influenciada por las teorías darwinistas, dio lugar a algo que se conoce como biologicismo. ¿Qué es el biologicismo? El biologicismo es utilizar el marco teórico de la biología apropiado para el análisis de las especies en su marco natural, traspolarlo para analizar cuestiones de tipo política, social o cultural. Es como si se tomara la dimensión biológica como causalidad de todo lo que se puede explicar. Y se empieza a pensar que algunas condiciones de tipo orgánica determinan cuestiones que en realidad para analizarlas necesitamos otra mirada que tenga que ver con lo social o con lo político. Por ejemplo, pensar que las poblaciones o las sociedades nativas cuyo color de piel es negro es una cosa que se puede relacionar con la inferioridad cultural, es una salida biologicista. Por ejemplo, pensar que el principio de selección natural, que habla de que el más adaptado es el que se adapta mejor y sobrevive a través del tiempo, considerarlo como que es el más fuerte, el que va a ganar en una sociedad y con ello justificar la pobreza o la eliminación de las personas con discapacidad o las personas que tienen menos condiciones económicas, como que por ser de una raza inferior se justifica su eliminación o su postergación social, eso es un biologicismo. Explicar la violencia social o política, pensando que es la lucha del más fuerte frente al más débil y que eso justifica la violencia, eh,
o que esa violencia es innata y no se puede modificar, como planteaba la sociobiología, eso es un biologicismo. Conclusión, biologicismo es pensar que por la condición biológica del hombre nos permite como causalidad directa a otras condiciones que en realidad su causa es política, económica o social, ¿sí? Es obviar que existen en esas condiciones para explicar determinada situación hechos que tienen que ver con lo económico, con lo político y no con el sustrato biológico del hombre. Si bien es un sustrato a tener en cuenta, no es la explicación unicausal de algunos hechos, como por ejemplo la violencia. Porque si la violencia, por ejemplo, fuera innata, dependería solamente de nuestra condición genética, sería inmodificable porque es innata. En la crítica al biologicismo dio lugar a que se revisara seriamente el concepto de raza. O sea, ¿qué es el concepto de raza? El concepto de raza es clasificar a las poblaciones, a las sociedades, por sus características fenotípicas, o sea, sus características externas, como la medida de sus cráneos, el color de su cabello, el color de piel, su altura, la característica de sus cráneos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo clasifico en razas a partir de esas características externas de las poblaciones, por empezar es un biologicismo y segundo es inadecuado. ¿Qué avaló que esto fuera inadecuado? Fue precisamente la idea o lo que se descubrió a través de la genética, que se pueden dar intercambios y uniones y relaciones de relaciones sexuales y de eso dar lugar al nacimiento de nuevas personas sin que haya ningún límite, ¿sí? Eso es, o sea, no hay ningún limitante biológico que no permita a las personas de tal o cual color de piel unirse. Entonces ahí tenemos la primera crítica profunda al biologicismo que justifica los racismos, ¿no? Porque conjuntamente con el concepto de raza devino el racismo. Acá yo les puse un fragmento de un texto que va a estar incluido en la bibliografía, que dice, avala esto, es decir, si se comparan los genes de las diferentes poblaciones, no se encuentran diferencias netas, tajantes, sino una gama continua de variaciones. Es decir, no existe imposibilidad de unirse de las personas por cualquier condicionamiento de tipo genético o biológico. Así que si ustedes se fijan en las sociedades que tienen alto nivel de movilidad como las actuales, la gente puede vincularse y unirse y reproducirse sin ninguna limitación de tipo racial. No hay nada genéticamente que lo evite. Al contrario. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es el biologicismo? El biologicismo es, como les dije antes, es esta cuestión de considerar que hay cuestiones que son innatas, que son de orden biológico, genético, que sean inamovibles e inmodificables, sin considerar el impacto social que tiene sobre algunas de nuestras conductas y algunas problemáticas sociales la cuestión social. Ese biologicismo es la que justificó de alguna manera la construcción del concepto de raza, como aquel agrupamiento humano que se clasifica dentro de determinada categoría por el hecho de compartir rasgos físicos exteriores. Y era lo que daba una clasificación racial específica. En población negra, mongoloide, amarilla, etcétera, etcétera. Lo malo no era solo eso, caracterizarla por sus rasgos externos, sino que también con ello venía una connotación de cuál era mejor o peor raza y se le atribuían a algunos aspectos, como decía, bueno, la raza negra realmente son menos trabajadores, menos preparados, con menos habilidades, menos desarrollados. No solamente es la clasificación por su fenotipo, sino también que se le atribuían condiciones denigrantes o estereotipadas o inferiorizantes a aquellas poblaciones, personas que tuvieran un rasgo físico determinado, siendo el modelo a imitar o a reproducir o a hacer prevalecer o darle supremacía al modelo ario hegemónico. Ahí vemos que, es decir, la historia o el biologicismo empezó fuertemente a establecerse a partir de clasificaciones. Es decir, acá puse un fragmento, ¿no? Que dice, por un lado,
colérica, erecta para las personas de piel roja, sanguínea, musculosa para las de piel blanca, melancólica, rígida para las de piel amarilla y flemática, relajada para las de piel negra. Acá este fragmento que ustedes lo van a leer en el texto completo, que es una crítica al racismo, ven cómo le atribuyen a determinadas características físicas también condiciones emocionales o de carácter o de inferioridad social que no tienen nada que ver. Es no reconocer lo que se adquiere a través del contexto social, el contexto económico. Así que solamente atenerse a la condición de características físicas externas para denigrar esas poblaciones. Acá vuelvo a colocar un fragmento de descripción pseudocientífica, en ese momento considerada científica, en la cual se le atribuye a la población negra rasgos degradantes: escaso vigor físico, propensión a la apatía. En lo moral, ninguno de esos extraños excesos tan comunes en los melanios, deseos débiles, una voluntad más bien obstinada que extrema un gusto perpetuo pero apacible por los goces materiales, una rara glotonería, se muestra más exigente que los negros en los alimentos destinados a satisfacerla. Bueno, acá tienen dos ejemplos. El primero describe en forma denigrante a la población negra, pero bajo un matiz científico, ¿sí? Abajo tiene una descripción denigrante de la población china. ¿Cómo se llama esto? No solo es racismo. Cuando estas categorías de descripción denigrante hacia otras poblaciones se pasan por un paradigma pseudocientífico, son racializantes, porque se le da estatus de verdad, ¿sí? O sea, trato de establecer descripciones pseudocientíficas que vinculan las condiciones físicas o los rasgos fenotípicos a condiciones degradantes de carácter o de condición social. Eso es racializar algunas posturas. Se fue realmente frecuente en determinado momento histórico cuando dominaba el evolucionismo y fue justificación de algunas veces de la esclavitud o de la práctica del racismo a través de prácticas económicas inferiorizantes hacia otras poblaciones, de extracción de recursos y de destrucción de esas poblaciones, justificándola por estas cuestiones de tipo racista. ¿Qué había en este principio de la disciplina para alimentar este biologicismo? Eran la craniología, la medida física de los genitales, la cabeza, se los definía como braquicéfalos, como licocéfalos, el color de la piel. Acá les puse, este manual de antropología es del año 1927, va a tener casi 100 años. Yo lo tengo y a veces saco fotografías para que ustedes vean cómo en estas páginas hay una énfasis en las medidas antropométricas. Lo malo no es solamente describir físicamente algo, porque existe la antropología forense, existe la medicina forense donde toma rasgos físicos o restos particulares o daños particulares en la parte ósea para delinear algunos comportamientos culturales. Eso es una cosa, que eso se tome como conocimiento científico para algunas disciplinas como la disciplina forense o la investigación arqueológica. Pero otra cosa es atribuirle a estos rasgos fenotípicos físicos actitudes denigrantes o inferiorizantes hacia el otro, porque ahí viene la construcción del otro cultural como alguien inferior, ¿no? De ahí deviene el racismo. Acá en una parte de acá de las fotos, ustedes ven dibujos acerca de cómo se clasificaba los cabellos, ¿sí? Si eran lisos, si eran rizados, si eran de determinada manera, y con eso también lo componiendo el concepto de raza, ¿no? Fíjense en lo precario de ese concepto, que a través de la historia hemos visto que muchas veces las características de nuestros cabellos tienen algo más que ver con algo adquirido, con la moda, o sea, con las condiciones socioculturales, históricas, incluso económicas y estéticas de cada momento, y no tienen que ver con algo agarrado a lo biológico. Les puse una foto de este manual de 1935 que muestra la extrañeza de los pueblos nativos frente a la mirada occidental, que tendió a caer en esta descripción denigrante de los pueblos, porque, bueno, se veía o se sentían los europeos una gran diferencia con respecto a sus propias sociedades, ¿no? En el marco de una dominación económica, eso nunca se lo olviden. Entonces, algunas fotografías les muestro. Fíjense ustedes acá que hay una fotografía representante de cada una de las razas, entre comillas y subrayado,
tienen nativos americanos, amarillo, perdón, negro, y la raza aria superior, ¿no es cierto? Fíjense en la diferencia en la fotografía, tratando de comparar los rasgos y mostrar el realce de la población occidental. Eh, Fíjense, entonces estamos acá. Es muy interesante mirar cómo sintetiza este texto las tres relaciones entre el concepto de raza y el biologicismo. La primera es la que ya estuve explicando, que el biologicismo es la tendencia a explicar algunos rasgos sociales, de diferencias económicas, vinculándolo estrictamente a una condición causal biológica. Eso debe ser revisado críticamente, ¿sí? Obviamente, lo que pasa o lo que sucede no puede eh, quitar la interpretación biológica de lo que se va a analizar, pero no es la única, no es un factor unilateral único, sino que para comprender cualquier cuestión que haga al comportamiento de las sociedades y de las personas, tenemos que tener una mirada amplia y considerar obviamente el contexto en el que estamos analizando, porque si no caemos en estas construcciones que son más bien estereotipadas y denigrantes hacia el otro y que tienen motivaciones muchas veces económicas, ¿no? De diferencia económica. Eh, la segunda relación que vemos acá es que conjuntamente, ya lo estuve explicando también, cuando se describía al concepto de raza que tenía características propias, ¿no? Características físicas externas específicas, venía con ello la idea de degradante, de desviado, de inferior. O sea, lo que no responde al patrón de ario, civilizado, hegemónico, europeo, occidental, termina siendo considerado como una anomalía degradante, una desviación, una inadaptación, ¿sí? O sea, el concepto de raza no es ingenuo. Mientras se sostuvo, implicaba un modelo de cómo ser, de cómo verse estéticamente y un modelo también de cómo inferiorizar todo lo que fuera desviado y no respondiera a esas formas. Eh, Voy a retroceder acá. Yo les voy a dejar acá, lo vamos a ver en clase. Lean con detenimiento esta imagen donde hay una niña rubia alemana y dos niñas nativas. Esta la vamos a trabajar en clase. Se los dejo acá para que le presten atención, pero en la clase vamos a trabajar de profundizar y ustedes van a hacer un trabajo de análisis con respecto a eso. Pasamos a la tercera relación. La tercera relación dice que esas diferencias biológicas de rasgos negativos que a la que le atribuimos a partir de lo racial, tenemos que entender que es una herramienta que encubre, dice, motivaciones materiales o de clase social en un sentido extendido, como una ficción ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una distinción que a partir de un rasgo biológico externo caracteriza negativamente a una población, lo que encubre detrás es que hay una desigualdad económica profunda que justifica dicha construcción social de tipo cultural, ¿sí? Cuando alguien está señalando al otro en forma racista, denigrante, estereotipada, hay que prestar atención porque las motivaciones que hay detrás son de diferencia y desigualdad económica, ¿sí? El denigrar al otro, el estereotipar al otro, el discriminar al otro, la discriminación que se hace hacia nosotros también, las denigraciones que se hacen hacia nosotros como pueblos del interior, como morochos, como marrones, como lo que ustedes quieran decir, encubre detrás que va a haber seguramente un proceso de transferencia económica en el cual se va a legitimar determinada clase social, determinado grupo, sociedad o modalidad económica. Entonces ahí tienen ustedes explicadas las tres relaciones, las van a leer con detenimiento en el texto. Hay un libro que creo que se llama Los Marrones, lo voy a agregar y quería hacer algunos comentarios. En sí no me gusta cuando algún análisis y crítica hacia los biologicismos le ponen colores, ¿vieron? Ahí me causa alguna cosa media que
que lo criticaría, o sea, le cambiaría esa mirada de definir al mundo a través de colores, aunque sea, en este caso, el libro que habla de los marrones tiene más que ver con la autodefinición, o sea, yo me autoidentifico marrón y desde ese lugar tomo fortaleza para combatir ese estereotipo. ¿Qué serían los marrones? Perdón, los marrones, no los morrones, los marrones serían la población conurbanense, por ejemplo, los descendientes de pueblos originarios, que están devenidos en trabajadores, los campesinos, la gente del ámbito rural, que si bien no tienen la identidad nativa en estado puro, entre comillas y subrayado, sí tiene la piel morena porque es descendiente y históricamente han nacido de los pueblos originarios o de la población criolla. Entonces hay un libro que habla de los marrones, ¿no? Como aquella población que debe ser reivindicada, tratando de liberarlo de los estereotipos, se autodefine, o sea, es como si fuera un análisis crítico de autodefinirse como marrones y ver cómo esa condición de color de piel morocha ha determinado prácticas injustas hacia esa población. Es un libro interesante, bueno, no me gusta mucho la cuestión de autodenominarse marrones, pero bueno, es un punto igual interesante para una mirada crítica sobre estas sociedades. En ese libro, que se los voy a facilitar, no está dentro de la bibliografía obligatoria, pero a ustedes les sirve para comprender, la situación van a tener algunos juegos con el arte, donde se coloca a personas de piel morena en la misma postura escénica del arte para hacer como una intervención que nos permita eh, reflexionar sobre nuestra propia identidad como marrones, ¿no? Así que bueno, tienen ahí, es muy interesante en ese sentido. Trata de deconstruir algunos estereotipos con respecto a el ser marrón, que generalmente es aquel que está estereotipado, perseguido por la policía. También habla del feminismo, ¿no? Hace una reivindicación a todos aquellos jóvenes que han sido víctimas del gatillo fácil por su apariencia física o su manera de vestir, ¿sí? Hay algunos casos como Walter Bulacio, Cristian Toledo, Luis Espinosa, Emanuel Ojeda y un montón más. Si ustedes visitan la página del Correpi, van a ver un montón de jóvenes víctimas del gatillo fácil o estereotipados, ¿no? Por la condición de morochos. Bueno, ustedes tienen ahí la idea esta del biologicismo sintetizando como conclusión. El biologicismo es tomar categorías que vienen de la biología, que son necesarias y útiles, pero dentro de una mirada global, como una causa única para explicar la inferioridad, ¿sí? Eso no es así, porque incluso en un padecimiento de tipo biológico igualmente hay que tener en cuenta los condicionamientos socioeconómicos y los procesos de construcción de determinados padecimientos. No se puede tomar lo biológico como única variable para explicar distintos temas, más aquellos temas que tienen que ver con la discriminación social, con la violencia social, porque el tema es más complejo y caer en el reduccionismo de lo biológico priva de una mirada amplia que nos permita ver qué otras cosas explican esos procesos. Y después, la mirada crítica al concepto de raza, que está en el origen de la antropología. Los antropólogos clásicos pusieron muchísima fuerza y atención en describir las tipologías raciales, cosa que después fue totalmente criticada porque alimentó el concepto de raza y del concepto de raza el concepto de racismo y las prácticas racializantes en la educación, en la ciencia, etcétera, en la medicina. En la Argentina tenemos muchas prácticas eugenésicas, ¿sí? Médicos que trabajaron muchísimo por el mejoramiento de nuestras condiciones físicas, ¿sí? Así que hay una fuerte postura positivista en el origen de nuestra medicina, en nuestra criminalística, ¿no? Está José Ingenieros, que tenía también una mirada positivista y bueno, eso alimentó también algunas tipologías psiquiátricas con respecto a los delincuentes también bastante interesantes, bastante racializantes. Así que bueno, espero que hayan comprendido. Cualquier duda, como siempre, estoy a disposición de ustedes.